Desde luego la normatividad tiene un alto impacto en el desarrollo de obras sostenibles, sobre todo teniendo presente que los ingredientes que componen el concreto pues cumplan ciertas y determinadas condiciones particulares. En el caso del cemento, que es el material, digamos, activo de la mezcla, el más costoso y el que está sujeto a un proceso industrial, desde luego podríamos considerarlo de alto impacto. Los últimos desarrollos están orientados, no solamente en Colombia, sino en el mundo, a que se produzcan cementos que tengan adiciones, en unos casos de carácter cementante, en otras de carácter lubricante o de modificadores de la rheología del concreto, que desde luego permiten, digamos, una disminución en el uso de cemento Portland a base de clinker estrictamente, y más bien la inclusión de otros materiales que en muchos casos son o bien materiales que tienen actividad puzolánica de manera natural, como es el caso de las cenizas volcánicas, o bien que sean subproductos de otros procesos industriales, y en cuyo caso pues el impacto en sostenibilidad pues es bastante interesante, como puede ser el caso de las escorias de alto horno, el caso del humo de sílice, u otros materiales, que las cenizas volantes, que pueden ser subproductos de otros procesos industriales. Eso se ha normalizado no solamente en Europa, sino en los Estados Unidos, y en el caso colombiano, en este momento estamos en revisión de la norma de cemento. La intención, dada la tendencia que hay en el mundo y la propia experiencia de lo que hemos hecho en Colombia se han usado cementos adicionados desde hace muchísimos años, se ha acumulado, se ha capitalizado una experiencia importante. La tendencia es a que la revisión de esta norma se parezca mucho a la norma 1157 de ASTM en los Estados Unidos, que habla precisamente de cementos por comportamiento, que están basados en cementos Portland adicionados con adiciones cementantes. Yo diría que en el caso colombiano estamos a la vanguardia del tema. De hecho, en el caso particular de cementos largos, en donde esta empresa tiene operaciones en países latinoamericanos, como el caso de Panamá, en donde se han desarrollado puzolanas para inclusive las nuevas obras del Canal de Panamá, que son altamente exigentes en el tema de cementantes y de cementos por comportamiento. Pues es un buen ejemplo de lo que es el desarrollo de este tipo de materiales sostenibles, de alto desempeño y de diseño por comportamiento. Yo diría que tal vez en Brasil y México y posiblemente Chile también tengan un alto desarrollo en este sentido, pero creería yo, en lo que a mí me ha tocado ver en Sudamérica y en Latinoamérica, que Colombia pues está a la altura de las circunstancias, a la vanguardia, y está haciendo desarrollos importantes e interesantes en este campo. Dado el creciente desarrollo del conocimiento y de la innovación en tecnología de concreto, que ha sido desmesurada en los últimos años, y dada también los cambios que ha habido en la normativa vigente en el mundo, yo hacía referencia ayer a que en el sector de edificación hoy se está exigiendo que por lo menos la vida útil de servicio de los edificios sea del orden de 50 años, mientras que en obras civiles se está exigiendo que sea por lo menos de 100 años. Dadas esas consideraciones de carácter normativo, obviamente todas las investigaciones en este momento están tendientes a buscar que las estructuras por lo menos tengan esas vidas útiles. De manera que como mínimo habría que hablar de vidas útiles de servicio, vuelvo repito, en el sector de obras civiles de 100 años,
y en el sector de obras de infraestructura, de edificación de 50 años. Eso implica mejoría en la calidad, en la compacidad, en la baja porosidad, en la hermeticidad, en la durabilidad de los concretos para efectos de que sean tolerantes con las nuevas condiciones que también están operando en el mundo. Para mí es un secreto que el clima del mundo ha cambiado, eso ha tenido un alto impacto en la durabilidad, en el desgaste, en el deterioro, y en los ciclos de calentamiento, enfriamiento, etcétera, que son factores de daño en las estructuras. De manera que pues la investigación sigue y la tendencia es a por lo menos cumplir con esas nuevas circunstancias que impone la normativa mundial. Los concretos tal como los conocemos hoy tienen escasamente 100 o 120 años de haber sido desarrollados, de haberse inventados. Y un buen ejemplo de eso es el Canal de Panamá, que en esta última década ha venido cumpliendo 100 años de vida útil y ha mostrado pues unos comportamientos adecuados. Sin embargo, hace 100 años y casi que la mayor parte del siglo pasado tuvimos la creencia o la tendencia a pensar que el concreto era un material imperecedero, que eso no se dañaba y que era eterno. Sin embargo, digamos que a partir de la década de los 70 y se empezó a notar que muchas de las estructuras, no solamente que en ese momento tenían 60 o 70 años, sino muchas estructuras nuevas se estaban deteriorando a unos pasos agigantados, por muchas y muy variadas razones, por condiciones de exposición a agentes químicos, condiciones físicas, deterioros mecánicos, acciones biológicas, etcétera, que pues mostraban que los concretos se dañaban y se deterioraban. Eso dio lugar a que surgiera una nueva disciplina que hoy en día llamamos la patología del concreto, y en otros lugares conocida como ingeniería forense, que es precisamente aquella disciplina dedicada pues a la inspección, la evaluación, la caracterización, el diagnóstico de daños en edificaciones. A raíz de ese creciente interés por investigar las causas del deterioro, fue que vino todo el tema de durabilidad del concreto. En realidad, digamos, toda esta temática de la durabilidad y ahora de la sostenibilidad son la consecuencia de los estudios que se han adelantado tal vez en los últimos 20 o 30 años, pero principalmente en los últimos 10 años. Yo atribuyo también el mayor conocimiento a las investigaciones que se hicieron también en la década de los 70 en las instalaciones petroleras que se hacían en plataformas marinas, y un hito que hubo en la ingeniería fue la construcción del Eurotúnel, que también nos enseñó muchas experiencias en relación con los concretos expuestos a acciones marinas. Eso, sumado digamos al cambio climático que ha tenido el mundo en los últimos años, creo yo que han sido factores de contribución para que hubiera un creciente interés por la investigación, por la innovación, por la búsqueda de mejores concretos con mejores prestaciones. No hay ninguna duda de que los concretos y los cementos de alto desempeño y por comportamiento son la consecuencia de esos estudios que se han hecho por todo el mundo y de aplicaciones prácticas en obras que se han tomado como prototipos y como ejemplos de comportamiento de los cementos y de los concretos. Eso precisamente fue lo que dio origen a que hacia la década de los 90 la normativa americana decidiera crear la norma 1157 de cementos por comportamiento. Y en el caso europeo eso no es tan reciente. Los europeos siempre han usado, digamos,
cementantes más que cementos, y al igual que América Latina tienen una muy amplia experiencia en el uso de ese tipo de adiciones. En el caso latinoamericano lo que pasa es que no sé por qué nos da pena contar las cosas, pero mi criterio es que la mayoría de países de América Latina, y he tenido oportunidad de tener trabajos en casi todos, mi criterio es que en todos los países de América Latina pues se ha venido trabajando el tema desde hace muchísimos años y hay una experiencia muy positiva acumulada en relación con estos temas. Por eso digo que no es sorprendente que países como Chile, Colombia, México, el Brasil, etcétera, tengan un amplio conocimiento de la aplicación de este tipo de adiciones en los cementos. Por ejemplo, en el caso particular de Brasil, ellos tienen muchísimo conocimiento y mucha experiencia muy valiosa en el tema de adiciones con escorias. Colombia tiene lo propio, y particularmente el Grupo Argos, desde finales de la década de los 90 ha venido usando las escorias como adición al concreto, no al cemento. Y lo digo porque pues tuve oportunidad de participar conjuntamente con Argos como asesor de ellos en el desarrollo de este proyecto. En el Caribe hay una amplia experiencia con el uso de ceniza, particularmente digamos en Puerto Rico. Ahora lo estamos haciendo en Panamá con la empresa del Grupo Argos, con Cemento Panamá, en donde, como decía, pues ha habido desarrollo de puzolanas naturales y uso también intensivo de cenizas volantes. De manera que, pues creería yo que el futuro es promisorio, digamos, porque de lo que se trata es de capitalizar todas esas experiencias, ¿cierto? Mi criterio es que la primera que es imprescindible es que la estructura sea suficientemente robusta. La tendencia que hay en los últimos años es hacer cada vez estructuras más esbeltas. A mí no me cabe la menor duda de que seguramente desde el punto de vista estructural esas estructuras con elementos esbeltos puedan cumplir razonablemente los criterios de norma, inclusive de sismoresistencia. Pero, como decía, el clima del mundo ha cambiado. Y en el caso particular de un país tropical como Colombia, en donde tenemos cambios significativos de temperatura en cortos lapsos de tiempo, un país tropical se distingue por eso, porque hay deltas térmicos intensos, frecuentes durante un mismo día, y hay condiciones de humedecimiento y secado también frecuentes. Esos son factores de deterioro en el concreto. Y eso hace que las estructuras, digamos, en un país como el nuestro, se muevan más que en otras latitudes, por los cambios térmicos de dilatación-contracción que sufren las estructuras. Mi criterio particular en el caso de elementos esbeltos como las losas, los muros, los pisos, los pavimentos, etcétera, que son estructuras de alta relación área-volumen, son estructuras que deberían tener unos espesores capaces de tolerar estos mayores cambios volumétricos. O sea, para mí la primera recomendación es que la estructura pues tenga esa condición de geometría generosa, por llamarla de alguna manera. En segunda instancia, desde luego, el uso de cementos y de concretos por desempeño. Yo creería que hoy es prácticamente imposible hacer que los concretos convencionales tengan buenas prestaciones tanto de durabilidad como de sostenibilidad. De hecho, la tendencia hoy, como decía también hace un momento, es que se desarrollen, se produzcan y se apliquen concretos, cementos y concretos hechos a la medida de la obra, de lo que se requiere y se necesita específicamente en cada proyecto particular, y no que adaptemos mezclas estándar a condiciones que de pronto no son las más propicias para esos concretos. De manera que lo segundo es que el diseño se haga
sobre medidas. Y tal vez lo tercero es que tenemos que mejorar de una manera significativa las prácticas constructivas. Y lo digo porque los concretos de alto desempeño son concretos que demandan unos cuidados, unas protecciones y unas condiciones particulares que son diferentes a las de un concreto convencional. Por ejemplo, en el tema del curado mismo, hay que entender que los cementos adicionados son cementos que, por esa condición de tener adiciones, son cementos que reaccionan en el mediano y en el largo plazo. Esa reacción se da porque la puzzolana reacciona con la cal libre que libera el cemento al estar hidratado. Y segundo, porque para que se dé la reacción entre la cal libre y la propia puzzolana se requiere agua. Y esa condición no se da en los primeros 7 días de edad, esa condición se da en la medida en que va transcurriendo el tiempo y se va presentando la presencia de cal libre. De manera que en muchos casos los curados deberían ser más intensivos, más prolongados, y de hecho los concretos de alta resistencia, que son considerados concretos de alto desempeño, son concretos que, por ejemplo, su resistencia se especifica en algunos casos a 56 días, e inclusive los que son de ultra alta resistencia a los 90 días de edad, precisamente para permitir que se den estas condiciones de protección y de curado que son particulares para efectos de que se obtengan las prestaciones que se requieren. La durabilidad es un tema que también aumenta con el tiempo. Las pruebas modernas, digamos como los ensayos de exhaustividad, los ensayos de porosidad, etcétera, son pruebas fehacientes de que bajo ciertas y determinadas condiciones las prestaciones desde el punto de vista de durabilidad mejoran con el tiempo. Es el caso específico del ensayo de exhaustividad.